Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video voy a estar dando toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Algunas novedades son buenas, otras quizás no tanto. Obviamente voy a estar mencionando lo que sucede con la situación de Juan Fernando Quintero, porque hoy 30 de diciembre es el anteúltimo día que el futbolista colombiano tiene contrato con River. Mañana 31, último día del año, estará finalizando oficialmente el vínculo del mediocampista con el más grande. Voy a estar dando todos los detalles en relación a lo que va a ser de su futuro. Vamos a estar hablando también sobre la recuperación de Matías Craneviter, que ya fue operado y le espera entre 3 y 4 meses de rehabilitación luego de lo que fue la dura lesión en el primer amistoso de River en esta pretemporada. Voy a estar hablando de un jugador que tiene bastantes equipos a los cuales se puede llegar a ir en este mismo mercado de pases, porque no va a ser tenido en cuenta por Martín de Michelis. Voy a hablar de otro futbolista que sorpresivamente sí va a ser tenido en cuenta por el DT y de hecho ya realizó gran parte de la pretemporada con el resto del equipo en San Luis. Y por último también voy a hablar de un futbolista del Millonario que rechazó una importante oferta de un equipo del exterior. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de Juanfer Quintero porque las noticias no son buenas, por lo menos la actualización en todo lo que tiene que ver sobre la posible renovación de su contrato no es para nada positivo, porque todavía no se ha llegado a un acuerdo, no con el futbolista en cuestión, pero no se ha podido determinar la manera en la cual River podría pagarle a Juanfer, y es por eso que todavía no hay nada cerrado. Además, sumado a esto, aparece un gigante del continente como lo es Flamengo, que está cerca de llevarse al futbolista, o por lo menos eso dicen desde los medios brasileños. El conjunto de Río de Janeiro estaría cerca de lograr un acuerdo de palabra para contar con Juan Fernando Quintero a partir de 2023, teniendo en cuenta que hoy es el último día en la cual River tendrá prioridad absoluta para comprarlo. Han pasado los días, la falta de noticias siempre exasperó a los hinchas de River y seguramente también al cuerpo técnico comandado por Martín de Michelis, y el sufrimiento aumenta en torno al futuro de Juanfer Quintero, que muy de a poco parece increíblemente alejarse de Núñez. En caso de que se confirme la salida del número 10 del equipo, futbolísticamente sería una baja prácticamente irreemplazable y ningún jugador podría dejar satisfecho a la gente, por lo menos no en lo inmediato. Mientras el Millonario sigue luchando por llegar a un acuerdo, en Brasil se habla cada vez más de que Juanfer ya tendría un nuevo destino. La intención de las partes es prolongar el vínculo, pero las restricciones con respecto al dólar que hay en nuestro país y al deseo de Juanfer Quintero de cobrar la moneda estadounidense en el exterior hace que se dificulte y mucho la gestión. De hecho, no es que sea dificultado, se ha hecho prácticamente imposible llegar a un acuerdo entre todas las partes, a tal punto que River parece estar atado de pies y manos por las medidas del Banco Central argentino que impiden girar dólares al extranjero para un residente de nuestro país en concepto de compra de derechos económicos. Mientras tanto, en Brasil suena fuerte el nombre de Juanfer y algunos periodistas se animan a decir que estaría por llegar a un acuerdo con el Flamengo, último campeón de la Copa Libertadores, que se sabe que hace algunos meses está interesado en el 10 del más grande, pero teniendo en cuenta que tanto River como Juanfer siempre pusieron como prioridad renovar, nunca se había mostrado Flamengo tan interesado verdaderamente. Ahora, sabiendo que se acaba la prioridad que tiene River, el equipo brasileño va a avanzar. Desde Brasil anuncian que es inminente el acuerdo entre Juanfer y el conjunto de Río, dado a que el club no tiene impedimentos en cumplir los requisitos salariales que posee el futbolista. A su vez, Juanfer sigue con la expectativa de lograr finalmente un entendimiento con River, ya que, como dije, hasta mañana, 31 de diciembre, el más grande tiene la prioridad para renovar el contrato. Falta poco para esto, para que su contrato finalmente expire, y en Núñez están haciendo todo lo posible, pero la realidad es que parece cada vez más complicada la estadía del colombiano en el equipo dirigido por Martín de Michelis. Una vez arranque el año que viene, River ya no tendrá prioridad y Quintero tendrá la posibilidad de firmar contrato con el equipo que él desee, obviamente siempre y cuando cumpla con todas las expectativas que el futbolista pretende. Hoy por hoy, las probabilidades de que Quintero siga en River son muy pero muy pocas, salvo que el propio futbolista acepte unas condiciones que hasta el momento no ha pedido, o que surja un milagro desde todo lo que tiene que ver con el Banco Central, que obviamente en River ven prácticamente improbable.
Y ahora vamos a hablar del jugador que ven en pantalla, que recibió una importante oferta de un equipo del extranjero y ha tomado una decisión muy pero muy relevante en lo que tiene que ver con el futuro. Estamos hablando, claro está, de Bruno Zuculini, que recibió una propuesta para jugar en el exterior del país y apareció un club dispuesto a ejecutar la cláusula de rescisión del jugador. Sin embargo, Zuculini decidió rechazar este ofrecimiento para continuar vistiendo la camiseta del más grande. El mediocampista es uno de los líderes silenciosos que tiene el plantel de River, más allá de su bajo perfil y de claramente haber sido suplente prácticamente durante todo su ciclo, salvo en contadas ocasiones, y de haber corrido, como dije, casi siempre de atrás desde que llegó al más grande. El volante se convirtió en uno de los jugadores más respetados y escuchados por sus compañeros, sobre todo por parte de los jóvenes que suelen recibir sus consejos. Recordemos que Zuculini, más allá de no estar siendo titular en River, ha tenido una carrera bastante buena en el fútbol europeo, donde ha vestido la camiseta de importantes equipos como la del Manchester City. Es de alguna manera ese eslabón necesario para integrar a los más chicos con los más experimentados. Su rol es fundamental dentro del vestuario, tanto así que en el mercado de pases de mediados del 2021 estuvo a punto de irse a jugar a la segunda división del fútbol italiano, pero fue el propio Marcelo Gallardo quien lo convenció para que se quedara en el más grande y renovó su contrato con el millonario. Más allá del protagonismo que tiene Zuculini dentro del grupo, la llegada de Matías Craneviter, hoy recuperándose de una dura lesión, y la preponderancia de Enzo Pérez, que es el capitán indiscutible del equipo, hacían suponer que el volante millonario podría buscar nuevos rumbos en este mercado de pases, debido a que tendría indiscutiblemente dos jugadores por encima de él en la consideración del entrenador a la hora de ser titular en el centro de la mitad de la cancha. Sin embargo, la realidad es que el futbolista ha decidido quedarse, porque la chance concreta para irse estuvo. El jugador recibió en los últimos días el interés de un equipo importante de la Universidad Católica de Chile, que estaba dispuesta a pagar la totalidad de la cláusula de rescisión para concretar su llegada. Hasta recibió varios llamados del director técnico del conjunto trasandino, el argentino Ariel Holland, para intentar convencerlo. La pelota la tenía Zuculini, quien debía tomar una determinación. Recordemos que cuando viene un equipo del extranjero y abona el dinero de una cláusula de rescisión de un futbolista de River, la pelota la tira automáticamente el jugador. El millonario no puede hacer absolutamente nada para hacer que se quede, más allá de tratar de convencerlo. En este caso ni siquiera hubo necesidad de eso, porque Zuculini quiso quedarse. Fue uno de los primeros futbolistas mimados, por decirlo de alguna manera, por el flamante entrenador Martín de Michelis, ya que sin ir más lejos en su presentación como nuevo DT de River, afirmó que querían más jugadores como él, que querían quedarse en el club, y el volante central del más grande respondió otra vez con un gesto para valorar. Descartó la propuesta de la Universidad Católica y continuará jugando en el club de Núñez hasta la finalización de su contrato. Su vínculo termina a finales de este 2023, el 31 de diciembre, por lo que veremos qué será después del futuro de Zuculini, pero por el momento durante este año vestirá la camiseta del millonario. Y vamos ahora a hablar de Matías Craneviter, que por suerte todo salió bien en la operación que se realizó hace unos días. Obviamente ahora faltará lo más complicado, todo lo que tiene que ver con la rehabilitación. El mediocampista pasó por el quirófano luego de la fractura del peroné en el primer amistoso de pretemporada del ciclo de Martín de Michelis, y ahora apunta a la rehabilitación, que demandará aproximadamente entre 3 y 4 meses. Los más optimistas dicen que podría llegar a estar para el debut de River en la Copa Libertadores, que será en el mes de abril del 2023. La lesión que padeció el jugador más grande el jueves pasado en San Luis fue un motivo de alerta y preocupación en el mundo River. Luego de conocer el parte médico y de entender la gravedad de lo sucedido, desde el cuerpo médico tomaron una decisión inmediata: iniciar un tratamiento quirúrgico para que pueda volver a las canchas lo antes posible. El jugador tomó la situación con tranquilidad y manifestó su optimismo en las redes sociales. Cuando había llegado Marcelo Gallardo, por allá en el 2014, también había sufrido una lesión bastante grave. A mediados de septiembre, en un partido en el cual River brilló y derrotó 4-1 Independiente en el Estadio Monumental, Craneviter se fracturó uno de los huesos de su pie derecho, y eso le impidió estar disponible prácticamente por todo el semestre. Por suerte, en aquel entonces, Leo Poncio lo reemplazó con mucha altura. Craneviter recién pudo jugar en los últimos partidos correspondientes a los últimos compromisos de la Copa Sudamericana, en la cual River se coronó campeón, y también en las últimas 2 fechas correspondientes al torneo local. En esta oportunidad se va a perder algunos partidos de la Liga Profesional, pero estaría a disposición para el inicio de la máxima competición continental a nivel clubes.
El martes por la tarde, el jugador tucumano pasó por el quirófano y se sometió a una intervención quirúrgica que descubrió que había mucho más que una lesión en el tobillo. Además de la fractura de peroné, notaron que el exfutbolista del Rayados de Monterrey padeció una rotura de ligamentos del tobillo. La operación del Colo por suerte fue un éxito y pasó la noche en el sanatorio. El miércoles volvió a su casa donde comenzó la recuperación de vida. El futbolista fue dado de alta y ya se encuentra, como dije, en su hogar para iniciar un proceso de reposo que será largo. Dentro de unos días comenzará con los trabajos de rehabilitación. Más allá de la lesión y del cuadro con el que se encontraron los médicos durante la cirugía, nada alterará los tiempos de recuperación. Esto es una muy buena noticia porque cuando todos se enteraron que también se había roto los ligamentos del tobillo, algunos pensaron que a lo mejor esta recuperación podría demandar alrededor de 6 meses. Sin embargo, el tiempo de recuperación no se ha modificado. Serán 3 y 4 meses aproximadamente, de modo que tiene grandes chances de estar para la fase de grupos de la Copa Libertadores. Craneviter fue el primer refuerzo de River y ha sido uno de los futbolistas pedidos por De Michelis para conformar el plantel de cara al 2023. Ahora hay que esperar que se recupere, pero seguramente una vez esté listo será muy importante para el millonario. Y ahora toca hablar de un jugador que no será tenido en cuenta por De Michelis y que tiene bastantes opciones en cuanto a los destinos posibles para irse en este mercado de pases. Alex Vigo lamentablemente no será tenido en cuenta por el flamante entrenador del más grande y deberá elegir muy bien en el club jugar de cara al 2023 para lograr tener esa continuidad y rendimiento necesario para que en algún momento en el futuro pueda tener una nueva chance en el millonario. Los representantes del lateral trabajan para conseguirle equipo, ya que De Michelis, como dije, no lo va a tener entre su consideración de cara al plantel del 2023. Hoy por hoy los laterales derechos que tiene River son Andrés Herrera, Robert Rojas, Milton Casco, que puede jugar por el otro costado, más allá de que es lateral izquierdo, y también se va a encontrar en un futuro Elías López, que se encuentra recuperándose una rotura de ligamentos, pero según la recuperación que lleve, se estima que entre febrero y marzo estará a disposición. Además, también pueden jugar y han jugado como laterales derechos en su estadía en River, tanto Emanuel Mamana como Paulo Díaz. Con ese panorama y un año más de contrato por delante, es imposible que Vigo se quede en Núñez y por eso volverá a salir del club en este mercado. River en principio busca venderlo, tiene el 75% de su pase, el otro 25% corresponde a Colón, pero podría aceptar un nuevo préstamo. Según se pudo averiguar, hay un equipo de Bulgaria muy interesado en el futbolista, aunque la cifra que ofertaría no alcanza la que pretende River, que es de $2,5 millones por un 50% de su ficha, pero aún así podrían estar abonando entre 1 millón y 1,5 millones de la moneda estadounidense y River estaría recuperando prácticamente más de la mitad de la inversión que hizo por el lateral de Colón. Además sería por el 50%, River todavía tendría un 25% de los derechos económicos del futbolista. A su vez, también hubo sondeos de 2 equipos brasileños y en el fútbol local hay un club muy interesado que es Atlético Tucumán. El decano busca lateral derecho y le acercó una oferta de palabra al jugador, aunque por ahora lejos está de estar avanzado, debido a que Vigo quiere esperar a que el mercado de pases avance para ver si se le aparece un ofrecimiento del fútbol del exterior, tal como mencioné anteriormente, el club de Bulgaria y los 2 brasileños. ¿Cuánto gastó River en el futbolista? En su momento el millonario desembolsó $2 millones por la mitad de la ficha y luego a mitad del 2022, para destrabar el arribo de Rodrigo Aliento desde Colón, acordó con el equipo santafesino comprar un 25% más en $400.000, es decir, River ha gastado en Vigo $2.400.000 y pretende por lo menos en este mercado de pases recuperar la mitad de la inversión. Y en una noticia importante, o más bien en una información importante, y todos nos estamos preguntando lo mismo, ¿cuándo se van a sumar Franco Armani y Nicolás de la Cruz al resto del grupo? Porque ya hace bastante que terminó el Mundial de Qatar. De hecho, para el jugador uruguayo terminó hace más de un mes y todavía no se ha acercado a los entrenamientos con el nuevo entrenador. Los 2 representantes de River en la Copa del Mundo todavía no se sumaron a la pretemporada, pero ya tendrían fecha para que ambos finalmente se sumen a las prácticas.
Armani y De la Cruz fueron los dos jugadores del más grande que tuvieron la oportunidad de vivir la hermosa experiencia de jugar en un mundial. El arquero ya lo había hecho en Rusia 2018 hace 4 años y para el uruguayo fue su debut. El más grande recibió una importante cantidad de dinero por haber cedido a sus jugadores al mundial, ya que la FIFA les paga a los clubes donde juegan los futbolistas que disputan la Copa del Mundo unos $10.000 por día por cada jugador. Por De la Cruz, obviamente debido a esto no se recibió bastante, teniendo en cuenta que quedó eliminado en fase de grupos con Uruguay, pero Franco Armeni estuvo hasta el último día en el mundial debido a que obviamente, y por suerte para todos, Argentina se coronó campeona del mundo. River por su parte comenzó su pretemporada de la mano del nuevo DT de Martín de Michelis el pasado 10 de diciembre, hace 20 días. La primera etapa se realizó en San Luis hasta el 23, hasta hace una semana, luego hubo fin de semana libre por Navidad, del 26 hasta hoy, 30, el plantel trabaja en el periodo de la AFA, no en el River Camp porque lo están reacondicionando, y nuevamente el plantel tendrá obviamente libre este fin de semana de fin de año y año nuevo, y ya el 3 la delegación partirá rumbo a los Estados Unidos para la segunda etapa de la preparación, donde disputará 3 partidos amistosos. Pero volviendo a los dos jugadores que estoy mencionando ahora en este momento, Nicolás de la Cruz terminó su participación en el Mundial el 2 de diciembre, prácticamente hace casi un mes, cuando Uruguay quedó eliminado en primera ronda tras ganarle 2-0 a Ghana, pero como había empatado el primer partido sin goles ante Corea del Sur y perdido el segundo compromiso ante Portugal, lamentablemente no le dieron los puntos, o mejor dicho, no le dieron la diferencia de gol como para clasificar a la siguiente ronda. Mientras que por el lado del Pulpo se consagró campeón con la selección argentina, por lo que recién terminó su participación el 18 de diciembre. En principio, ambos jugadores obviamente fueron liberados y recién se sumarán al plantel el próximo lunes 2 de enero, cuando todos los jugadores se reencuentren en el River Camp antes de lo que va a ser el viaje un día más tarde a los Estados Unidos. Armani y De la Cruz empezarán a formar parte del plantel de River, y esto es muy importante porque son dos futbolistas claves en el esquema de Martín de Michelis. Armani porque obviamente además de ser el subcapitán del equipo es el guardameta titular, y De la Cruz porque, claro está, es uno de los mediocampistas que no puede faltar en el centro del campo de juego del más grande. Y para terminar vamos a hablar de dos casos de dos futbolistas surgidos de las inferiores de River, aunque en este momento están pasando situaciones totalmente distintas. El primero de todos ellos es Tomás Castro Ponce, un jugador que tuvo que irse a préstamo durante todo el 2022 a Godoy Cruz de Mendoza para ganar los minutos que en su momento Gallardo le había pedido que consiguiera fuera de River, porque en el más grande no iba a poder conseguir. En su primer semestre en el equipo mendocino estuvo a punto de volver al Millonario porque lamentablemente no estaba teniendo la continuidad que él deseaba. Sin embargo, decidió quedarse a pelearla en el equipo de Mendoza y finalmente en la segunda mitad del 2022 tuvo su premio y pudo sumar todos esos minutos que en la primera mitad de este año no había podido conseguir. ¿Cuál es la gran noticia en relación a Castro Ponce? Él junto a Tomás Lecanda han sido los únicos dos jugadores de los 16 que volvieron o cortaron sus respectivos préstamos en otros equipos que en principio van a ser tenidos en cuenta por Martín de Michelis. Y teniendo en cuenta la lesión, la grave lesión porque se rompió los ligamentos de Tomás Lecanda, ahora Tomás Castro Ponce pasa a ser el único de los 16 jugadores que regresan de sus respectivas sesiones que va a ser tenido en cuenta por Martín de Michelis. Ya hizo en primera instancia la primera parte de la pretemporada con el resto del plantel de San Luis y es un jugador que a Martín de Michelis lo ha sorprendido bastante, por lo que no hay que dejar de tener en cuenta que casi con seguridad va a formar parte del plantel de cara al 2023. El jugador ya tiene 21 años, se desempeña como mediocampista interno y su pierna hábil es la derecha. Llegó a River en el 2014 y luego de 7 años haciendo las divisiones inferiores en el club de Núñez, a principios del 2021 firmó su primer contrato como profesional. Después, durante toda esa temporada, jugó en la reserva teniendo un muy buen nivel, siendo uno de los mejores jugadores en el equipo de la tercera división conducido en aquel entonces por Juan José Borrelli. Ahora, en esta oportunidad y luego de un año a préstamo que ha terminado siendo más positivo que negativo en Godoy Cruz, está buscando ganar esa continuidad que necesita en el equipo de primera división del Millonario. En principio, claro está, no va a ser titular, hay muchos futbolistas por encima de él. Sin embargo, como De Michelis suele usar
2 volantes internos en su once titular, existen muchas probabilidades de que en el transcurso de este año Tomás Castro Ponce pueda seguir sumando minutos en la máxima categoría. Ya hizo su debut en su momento, antes de tener contrato, el 28 de noviembre de 2020 en la victoria de River 2-0 sobre Rosario Central en condición de visitante. Gallardo lo hizo jugar los últimos 13 minutos de aquel partido. Ahora dependerá exclusivamente de él y de todas las oportunidades que pueda aprovechar cuando Martín de Michelis le dé la chance de estar en el equipo, tanto como titular como ingresando unos minutos del banco de relevos. Y el otro futbolista juvenil del cual vamos a hablar brevemente en este video es Agustín Ruberto. Claramente su situación es distinta a la de Castro Ponce porque no está realizando la pretemporada con la primera. Sin embargo, tampoco es que está muy lejos, porque está haciendo la pretemporada con la reserva luego de haber dado un salto muy pero muy importante sobre el final del 2022. En principio, durante toda la temporada pasada estuvo formando parte del plantel de la séptima división del Millonario. Sin embargo, sobre el final, en octubre, saltó a la reserva siendo junto con Claudio el Diablito Echeverri uno de los jugadores que pudo ascender de división teniendo en cuenta sus muy buenas virtudes dentro del terreno de juego. El atacante también es habitualmente convocado a la selección argentina sub-17, es categoría 2006, estará cumpliendo 17 años ahora, el 14 de enero, durante la segunda semana de este 2023, y ya tiene contrato con el más grande. Es uno de los pocos jugadores que tiene vínculo con el Millonario, de hecho lo firmó antes que el mismo Diablito Echeverri. Su vínculo con el equipo de Núñez es hasta el 31 de diciembre del 2024, es decir, por 2 temporadas más, y durante el transcurso del 2023 la dirigencia de River se va a reunir con su representante para inclusive prolongarle el vínculo por 2 años más, hasta finales del 2026. En 2021 tuvo un récord absoluto para la octava división, convirtió 17 goles en 14 partidos. Si bien River no pudo coronarse con el torneo porque cayó en el encuentro final ante Vélez por 2-1, él marcó el gol del más grande, fue el mejor futbolista sin lugar a dudas de esa categoría. Es un atacante que no suele dudar en el área, tiene notable facilidad para convertir goles e ilusiona de cara al futuro. Es considerado un 9 de área con muy buen juego aéreo, le pega muy bien con las 2 piernas más allá de ser diestro, y él ha mencionado en una entrevista que lo que le faltaba era serenarse un poco más en la definición. Sin embargo, sobre todo en la segunda mitad del 2022, ha mejorado muchísimo en ese sentido, teniendo en cuenta que ha formado parte de los entrenamientos tanto de la reserva de River como también de las selecciones juveniles argentinas. Esto lo ha ayudado muchísimo y es por eso que hoy por hoy es sin lugar a dudas uno de los delanteros más completos que tienen las divisiones juveniles de River. En el más grande pretenden aprovecharlo, y si bien es cierto que quizás en el 2023 es muy pronto como para hacer su debut porque recién tiene 16 años, próximo a cumplir 17, durante el 2024 casi con seguridad va a ser uno de los delanteros más requeridos por Martín de Michelis, que al haber sido DT de las divisiones inferiores del Bayern de Múnich de Alemania sigue muy de cerca todo lo que tiene que ver con las categorías menores del más grande. Ruberto es uno de los jugadores a seguir de cara al futuro y en este 2023 deberá demostrarlo en la reserva. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, la situación de Quintero, si bien es cierto que hace una semana, 10 días, todos dábamos como algo positivo el acuerdo al cual habían llegado el futbolista, o mejor dicho el representante del jugador y la dirigencia de River en cuanto a los números y la duración de su nuevo vínculo, creo que nadie se esperaba que un jugador no pueda seguir en un club cuando el club lo quiere y cuando el jugador quiere seguir. Lamentablemente hay circunstancias que no están dadas como para que el colombiano continúe en River, y salvo un milagro durante los primeros días del 2023, parece que aquel partido con Rosario Central donde fue expulsado ha sido el último oficial de Quintero con la camiseta de River. Y con respecto a lo demás que hablé en este video, Zuculini finalmente se queda, seguramente el 2023 será su último año en el más grande, pero porque finalice su contrato, no se va a ir vendido, teniendo en cuenta la lesión de Graneviter. De Michelis ahora sí lo necesita para formar parte del plantel, porque Enzo Pérez es el único mediocampista en condiciones que tiene. Y en cuanto a lo de Craneviter, se espera que esté en óptimas condiciones para el inicio de la Copa Libertadores, lo cual es una buena noticia después de lo malo que había sido la lesión que había sufrido en el primer partido amistoso de Michelis como entrenador. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.